Ondas de tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: todo tiene un final. No es lo mismo escuchar a Frank Sinatra cantar And now the end is near, and so I face the final curtain, que oír a Rafael diciendo: el final se acerca ya, lo esperaré serenamente. A pesar de que ambos están hablando sobre el final y concretamente sobre el final de una vida, no cabe duda de que hay grandes diferencias. Y precisamente ahí radica uno de los encantos de la literatura. Toda obra debe llegar a su final, pero el escritor debe aplicar su talento, entre otras cosas, a dar vida a un gran final. La semana pasada dedicamos los minutos de Ondas de Tinta a hablar sobre inicios en la literatura, y hoy toca hacer lo propio con los finales, asumiendo el riesgo, como pueden notarlo, de hablar sobre el final de las historias sin revelar el final de ninguna historia y sin arruinarle nada a nadie. Comencemos con una cita que viene muy a cuenta. En La verdad sobre el caso Harry Quebert, un libro que referimos a menudo en esta sección literaria, Marcus Goldman escucha decir lo siguiente a Harry, su mentor literario. Un buen libro, Marcus, no se mide solo por sus últimas palabras, sino por el efecto colectivo de todas las palabras precedentes. Apenas medio segundo después de haber terminado el libro, tras haber leído la última palabra, el lector debe sentirse invadido por un fuerte sentimiento. Durante un instante solo debe pensar en todo lo que acaba de leer, mirar la portada y sonreír con un gramo de tristeza porque va a echar de menos a todos los personajes. Un buen libro, Marcus, es un libro que uno se arrepiente de terminar. Así pues, es posible percatarnos de que el final de un libro no es cualquier cosa. Es como la tauromaquia. Incluso con la mejor de las faenas, si el torero no acierta en la estocada final, no recibirá ninguna oreja, cuando mucho un par de aplausos de consolación. Este asunto incluso da para una clasificación, como pueden notarlo. Tal vez en alguna librería algún día veamos de un lado los libros con buen final y del otro los libros con mal final. Hasta podríamos hacer subdivisiones. Libros buenos con final malo, libros malos con final bueno, libros buenos con final bueno y, por supuesto, libros malos con final malo. Ahora que lo pienso, no estaría mal organizar nuestra biblioteca personal con esos criterios. Así, cuando alguien nos pida que le recomendemos un libro, tendremos bien ubicadas las advertencias que debemos hacer. Cosas como decir, este libro es bueno, pero igual y te decepciona el final. O quizá, este libro te puede aburrir al principio, pero el final vale la pena. Respecto a estas últimas clasificaciones y tras pasar por mis gustos personales, viene a mi mente un libro en particular, Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. Queda de tarea para los radioescuchas aficionados a este terrible vicio de las letras descubrir si se trata de un buen libro con pésimo final o de un mal libro con excelente final. Por otra parte, debemos decir que hay un género en particular que depende casi por entero de su final. Nos referimos al género policíaco. Cualquiera que haya leído algún relato de Sherlock Holmes o que haya visto series como CSI sabe que al principio se plantea un misterio y al final se presenta la solución del caso. Pero cuidado, si los personajes revelan una explicación que resulta fantástica e inverosímil, cualquiera quedará desencantado y no tendrá el menor interés en leer o ver la próxima aventura. De esta manera, el escritor de relatos policíacos tiene que ser sumamente cauteloso, pero no solo con las últimas líneas, sino con cada detalle a lo largo de la historia. Pues si en los primeros capítulos olvidó algo, por mínimo que sea, el final no tendrá sentido. Debemos mencionar igualmente que cuando un autor se da a la tarea de escribir algo, puede o no saber a dónde quiere llegar. La mente creativa es sumamente diversa y salvo por confesiones personales de los autores o gracias a análisis minuciosos por parte de los críticos, es difícil distinguir las obras que se comenzaron a escribir con el final en mente. Una excepción honrosa, sin embargo, son las historias que comienzan por el final. Ahí sí que tenemos la certeza de que el escritor sabía dónde deseaba terminar. Ahora que sin importar el tipo de final de una historia, es un hecho que la literatura goza de un placer que no posee ninguna otra arte narrativa, ni siquiera el cine. La posibilidad de cerrar el libro y con ello detener la historia cuando nos plazca.
Si cerramos un libro y nunca más lo volvemos a abrir, ahí habrá terminado la historia para nosotros, dejando miles de posibilidades abiertas por la eternidad. También podemos pausar solo momentáneamente la historia para tener la oportunidad de pensar más. Es decir, continuando con el ejemplo del género policíaco, podemos detenernos justo antes de que el detective revele el misterio e intentar descifrar por nuestra propia cuenta quién es el criminal, cómo asesinó a la víctima y por qué lo hizo. Ese, insisto, es un placer reservado a la literatura. Con estas breves palabras hemos distinguido al menos 3 tipos de finales: los que no se piensan, los que se consideran desde el principio y los que se cuidan en cada palabra. La semana pasada decíamos que cada uno de nosotros puede inventar sus propios comienzos, así que ahora cabe decir que cada uno de nosotros también puede proyectar sus propios finales, haciéndose responsable en cierta medida del cuidado que imprima en cada detalle de la vida, para que así nadie nos spoilee la historia, con todo y el terrible barbarismo, y sobre todo que seamos nosotros los autores de nuestro gran final. Esto fue Ondas de Tinta, por Electroconis.